Buenísimo. Bueno, vamos a empezar nuestra clase. Lo que vamos a ver hoy es muy interesante, es muy importante porque es parte del fundamento que da al pueblo judío su identidad. Parte del Éxodo, la historia de José. Pero hoy en día hay mucha gente que está diciendo que estas cosas no sucedieron, que son inventos fabulosos de los judíos, que se lo inventaron para ahí del siglo del año 600 antes de Cristo. Obviamente, ¿en qué época vivió más o menos Abraham? Más atrás, como 2000 años. Entonces, cuando nos ponemos a pensar eso y abrimos la Biblia, entonces, ¿qué estamos viendo? ¿Un libro de fábulas o qué? Y yo me identifico un poco con la gente que duda. Seamos un poquito misericordiosos. Yo soy desconfiado por naturaleza. Soy ingeniero, tengo que a veces trabajar en problemas complejos y tengo que empezar con una mente escéptica en cuanto a algunos temas. Y el otro día me llegaba esta información, me preguntaban, de hecho ya me ha llegado varias veces. Incluso mi hija mayor un día me llegó con esto y me dice, papá, ¿ya viste esto? Y dice, la NASA descubre un día perdido de 24 horas del Sol. Y esto es una referencia a la historia en Josué, donde por ahí un día perdido. Y dicen que en la NASA estaban unos científicos haciendo cálculos de las órbitas y de la Tierra y los planetas. Y que las computadoras se volvieron locas y empezaron a reportar ahí un día perdido y que empezaron a tronar los programas. Y yo como ingeniero en sistemas dije, achis. Y la verdad es que es una historia ficticia que ni siquiera, pero te ponen los nombres de los ingenieros de la NASA y toda la cosa, se ve ficticia, se ve auténtica, pero cuando te pones a investigarlo es un relato totalmente inventado, totalmente ficticio. Bueno, vamos a meternos un poquito a ver esta historia de Israel en Egipto, es decir, de José a Moisés. ¿Estuvo realmente José en Egipto? Algunos dicen, ¿cómo es posible que un faraón le haya dado tanto poder a un foráneo? Es como si llegamos aquí y ya luego nos dicen, ¿no? ¿Qué? ¿Quiere la presidencia? Sí, vamos a meterle más a la llaga. Sí. Pero es algo similar y muchos dicen, no sucedió. ¿Estuvo realmente Moisés saliendo de Egipto? ¿Fue él realmente el que convenció al faraón o no? ¿Quién fue el faraón? La Biblia no lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? Algunos dicen, bueno, es que se lo inventaron. Si hubieran puesto el nombre, se habría desmentido la idea. ¿Sí? ¿Han oído de esto un poco? ¿O no? ¿Han tenido conversaciones con gente? Porque yo me los topo todo el tiempo. Todo el tiempo me los topo. Entonces, vamos a ver qué retos nos presenta entonces la arqueología, cuando vemos la línea de tiempo de Egipto, de los faraones egipcios, ¿concuerda o no concuerda con la historia bíblica? Porque sabemos mucho de Egipto. Tenemos mucha información de los faraones, tenemos hasta momias, no las de Guanajuato, sino momias egipcias. Hasta les han sacado radiografías y todas estas cosas, han podido saber algunos faraones de qué murieron inclusive y los tienen identificados. Entonces vamos a ver cómo podemos hacer que engrane todo esto o no engrana realmente y si es una historia ficticia. Bueno, vamos a ver que no. Aquí este es el Colegio Universitario de Londres, una de las universidades más prestigiosas en todo el Reino Unido, y en 1997, hace ya un rato, hubo una conferencia muy importante, y en esta conferencia hablaban acerca de un tema interesante. El tema era el origen de Israel, ¿sí? El tema de Israel
Y el debate era perspectiva bíblica, histórica y arqueológica. Es decir, ¿de dónde salió Israel? El pueblo que existe hoy, ¿cuáles son sus orígenes? ¿Se pueden trazar sus orígenes a Egipto o no? ¿O simplemente inventaron esa historia para darse una identidad como pueblo? Es lo que dicen algunos. Y en este grupo de personas está este personaje, se llama Israel Finkelstein. Israel Finkelstein es un hombre eminente, no es cualquier persona, es un estudioso de este tipo de cosas. Y lo que dice Finkelstein, él dio una cátedra en este simposio, y el tema fue el surgimiento de Israel, arqueología e historia. Y él es escéptico, él dice, los judíos se inventaron esta historia. Después de esta cátedra, él y otro estudioso llamado Neil Silverman, él es más como el erudito, y el otro es ¿cómo dice? El que tiene el que te endulza el oído, ¿sí? El que tiene la labia, ¿sí? El que tiene la labia. Entonces se juntaron y escribieron un libro popular, de hecho existe en español, y el título del libro es ¿La Biblia qué? Desenterrada. Y el subtítulo es Una nueva visión arqueológica del antiguo Israel y de sus textos sagrados. Una nueva, ¿sí? ¿Y qué es lo nuevo que ellos supuestamente desentierran? Pues que son puros inventos, que realmente no existió Israel como tal, etcétera, etcétera. No hay evidencia arqueológica reconocible de la presencia israelita en Egipto. Eso es lo que ellos escriben en su libro. No hay nada. Si uno ve los jeroglíficos y todo esto, no hay nada, nunca estuvieron ahí. Eso es lo que dicen estos hombres. No solo eso, dice Abraham, Moisés y el Éxodo son producto son producto brillante de la imaginación humana, inventados hace 2600 años. Bueno, hermanos, recojamos la ofrenda y vámonos. No los voy a dejar ahí, como creen. Pero estos son los hombres con los que tenemos que lidiar como creyentes. Estos son los hombres que están popularizando estas ideas, y estos son los hombres que canales de televisión como el Discovery Channel y el History Channel van y entrevistan, porque son los conocedores. Con ellos son los que tenemos que lidiar. Voy a poner un video a ver si funciona. Déjenme ver si quiere cooperar esto. No cooperó. Por ahí tenía un video, pero luego se los pongo. Pero lo que sucede es que canales como el History Channel es lo que hacen. Van y entrevistan a estas personas. Y uno dice, uy, mira el History Channel, el canal de la historia, ¿no? Vamos a ver qué dicen estos estudiosos que realmente saben acerca de la historia, porque nos van a decir la verdad, ¿cierto? Bueno, nos van a decir su perspectiva de las cosas, pero suprimen todo un ángulo de escolaridad muy eminente, y eso lo vamos a ver hoy. Hoy les voy a dar el otro lado del History Channel, ¿sí? Vamos a ver quiénes, porque no son los únicos estudiosos que hay del tema. Si vamos a ser honestos, vamos a ver todas las perspectivas, ¿sí? Yo no les voy a esconder aquí, ya les di las malas noticias. Vamos a ver un poco de buenas noticias, ¿no? Bueno, sigamos. Dice, uno de los textos claves para entender esto es Primera de Reyes 6:1. Eso es lo que dice el texto. Dice, Salomón comenzó a construir el templo del Señor el 4º año de su reinado en Israel, en el mes de Sif, que es el mes segundo. Habían transcurrido 480 años desde que los israelitas salieron de Egipto. Ahí nos da algunos marcadores históricos, ¿vieron? Bueno,
la primera fecha que podemos deducir de aquí, de la construcción del templo, y vamos a verlo más a detalle en las próximas 2 clases, pero confíen en mí, esta fecha no es, todos están de acuerdo en esta fecha de la construcción del templo del año 960 antes de Cristo, ¿sí? Les puedo decir cómo la deducimos y todo esto, pero no hay duda, confíen en eso, ni Finkelstein lo cuestiona esto, ¿sí? 960 antes de Cristo. Pero, ¿qué dice aquí Primera de Reyes? Le agregamos o le restamos, porque vamos para el otro lado, ¿sí? Aquí está el 0, el año 0 está acá y vamos hacia atrás, estamos antes de Cristo aquí. Si le agregamos 480, entonces nos da una fecha del Éxodo de 440 o 446 es la fecha más exacta, 46 o 47. ¿Sí? ¿Están conmigo ahí? No se me pierdan porque si no van a estar hechos... No, híjole, iba a decir una palabra que es mala en Argentina. Se van a confundir seriamente. Ok, ahí estamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que sucede? Entonces, esto nos da una fecha del Éxodo por ahí, del 440. Pero tenemos aquí una cuestión interesante. Tenemos otro texto clave aquí, que es Éxodo 1:11. Éxodo 1:11 dice, edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. ¿Quiénes edificaron? Los judíos, porque ellos estaban en la zona de Gosén, en el noreste de la delta del Nilo. ¿Sí? Ahí sí hacen un mapa mental. El delta del Nilo, ¿sí? donde desemboca el Nilo, se hace un delta como un triángulo, y ahí del lado derecho, si estuvieron del lado este, es donde estaban los judíos. Ahorita lo vamos a ver en un mapa, no se preocupen. Pero sucede que el primer Ramsés del que tenemos registros históricos egipcios es del año 1320 antes de Cristo. ¿Ya vieron el problema o no? ¿Cómo es que están construyendo en este tiempo, en 1440, una ciudad llamada Ramsés, cuando que Ramsés no ha nacido todavía? Y no hay registro de ningún otro Ramsés anterior. Es una generación, pero sí, o sea, estamos hablando de esta ciudad de Ramsés está nombrada por un faraón. Por lo menos esa es la idea. Entonces, tenemos aquí un supuesto conflicto, ¿sí? Ahora, les voy a dar el conflicto, los voy a dejar en tensión, pero vamos a resolver esta tensión. Entonces, si no viene la próxima clase, sí, vamos a tratar de ver algunas aquí, pero si no viene la próxima clase, se va a quedar en incógnita. Así que mejor venga. Ok, entonces esa es la pregunta. ¿Cómo es que construyeron una ciudad cuando que el faraón, por quien nombraron tal ciudad, todavía no había nacido? ¿Sí? Bueno, vamos a ver el segundo problema. Y ahí pusimos unos cubos Rubik's que nunca supe yo cómo armarlos esos. Caen gordos, por eso los puse. Pero ese es el primer problema que ellos marcan. Segundo, dicen, el área de Gosén está acá, aquí es donde están los judíos establecidos. Y dicen, y ahí está una supuesta ruta de salida del Éxodo. Y lo que dicen estos dos hombres es, bueno, un éxodo masivo en tiempos de Ramsés II es imposible. Y aparte de eso, dicen, ¿dónde están los jeroglíficos? ¿Dónde están los papiros de lo que sucedió? Debe haber algunos hechos históricos impresos por ahí de esto. Y lo que dicen ellos es, cualquier grupo de fugitivos tratando de escapar de Egipto contra la voluntad del faraón habrían sido rastreados fácilmente, no solo por un ejército egipcio, sino por las guarniciones de soldados en las fortificaciones al norte en Sinaí y en el sur de Canaán.
todo esto, toda esta zona que acabo de marcar en el mapa está fortificada. Había de hecho 10 fuertes, 10 fortalezas a todo lo largo de ese estrecho de ahí hasta el sur de Canaán. Cualquier ejército, ¿y por qué? Porque esa era la ruta crítica de entrada. Cualquier ejército invasor del este habría venido por ese lado. Por eso tenían los egipcios esos fuertes y estaban a distancia de un día aproximadamente. Uno podía ir caminando un día y llegaba al siguiente fuerte. Estaban estratégicamente colocados. Y ellos dicen, bueno, ¿cómo hubieran salido de ahí? No habrían podido salir de ahí, los habrían alcanzado y los habrían exterminado rápidamente. Exactamente. Tercero, no hay evidencia del peregrinaje en el desierto de los judíos. Cuando ellos salen de Egipto, están en la península de Sinaí y dicen ellos, no hay ni un solo campamento, no hay señal de ocupación de tiempo de Ramsés II ni de sus sucesores o predecesores inmediatos en el Sinaí. No hay evidencia. Ya los veo bien preocupados algunos. No se preocupen, tranquilos. No hay problema. Y 4, ellos dicen, hay también otras pistas. Aquí ya como que empiezan a agrupar los demás problemas y dicen, hay otras pistas que nos dan una pauta para decir que esto se lo inventaron por el año 600. Por ejemplo, hay nombres comunes que se utilizaban en aquel tiempo y ellos dicen, estos nombres no corresponden con los nombres del año 1400, corresponden con nombres del año 600. Bueno, y dicen también, otro argumento es, no se menciona el nombre del faraón. ¿Por qué no se menciona? Eso es evidencia de que se lo inventaron. Bueno, ¿ya están bien preocupados? ¿No? ¿Ya están bien preocupados? Sí. No se preocupen, ahorita vamos a ir resolviendo algunas de estas cosas. Otra pista que ellos ponen, dicen, ¿se acuerdan que José les dice a sus hermanos, ustedes son espías del este, que están confabulando, nos van a venir a invadir del este? Y lo que dice Finkelstein, dice, no había realmente una amenaza del este en aquella época. En el año 600, por ahí sí había amenazas porque estaba el imperio asirio, el imperio persa y el imperio babilónico. Ahí sí, en el año 600 habría problemas y habría miedo de que fueran invadidos. Pero esto ni siquiera necesitamos, esto no es ningún problema y ahorita lo vamos a ver. Entonces vimos, estos son los retos que tenemos. ¿Hay respuestas o ya capitulamos y decimos, bueno, el Éxodo tiene problemas y nos hacemos de la vista gorda? No, creo que podemos hacer algo mejor que eso, ¿no les parece? Bueno, veamos. Vamos a ver qué podemos hacer con respecto a esto. ¿Se acuerdan que les dije que Finkelstein era el que habló de esto? Y quiero hacer algo notorio. Finkelstein no es egiptólogo. Está hablando de cosas egipcias, pero no es egiptólogo. Entonces, no quiere decir que no sepa de este tema, pero su tema de especialización, es decir, cuando uno hace un doctorado, no quiere decir que lo sabes todo. Quiere decir que sabes mucho de un tema, que tienes una gran profundidad en un tema. Y el tema de profundidad de Finkelstein es la edad de hierro, también sabe de la edad de bronce, de la edad anterior, y sabe también de arqueología montañés de Israel, algunos de los montes donde se establecieron los judíos, ahí sabe bastante de eso. Ahora, si queremos ver de egiptología, tenemos que ver a otro estudioso. Ken Kitchen fue uno de los que estuvieron también en esta cátedra, y este hombre no es un peso pluma, es un gran estudioso. Vamos a ver un poco de sus credenciales, pero aquí prácticamente pongo que es egiptólogo de clase mundial. Él es el que se especializa en cuestiones de Egipto.
¿Cuáles son sus credenciales? Tiene más de 250 libros, artículos profesionales desde 1950. Arquitecto en jefe de la cronología egipcia, esto según una de las revistas más importantes en Inglaterra. Él es el que dijo, esta es la cronología correcta de Egipto. Y estamos hablando con alguien pesado. Y es experto en el periodo de Ramsés y el tercer periodo intermedio, que es precisamente esta zona de tiempo en la que estamos hablando, de la que nos importa. Bueno, ¿qué es lo que dice Kitchen? Y aparte, él enseña en una escuela secular, no enseña en un seminario ahí perdido. No, este es un hombre que cuando habla, los que quieren saber o que tienen que ver algo en el mundo de la egiptología, lo escuchan. Ahora, Kitchen tenía una forma muy peculiar de hablar y luego atacaba un poquito a la persona y luego hablaba de los argumentos, pero son tan buenos sus ataques personales que los vamos a dejar, pero vamos a hablar también de la cosa, de los argumentos de los que él habla. Cuando él empieza a ver esta teoría de Finkelstein y Silverman, eso es lo que dice. Dice, como Dever ha señalado, Dever era otro estudioso, dice, como Dever ha señalado con razón, la teoría de Finkelstein y Silverman es plana, sin perspectiva ni profundidad en el tiempo. Francamente, simplemente una ilusión y nació de la vieja especulación de De Wet, otro estudioso anterior, de 1803 en la era precientífica, concebida por Wellhausen. Fíjense, él empieza a trazar todas estas ideas de Finkelstein. Dice, y otros en la década de 1870. Esto no es una nueva y candente idea revolucionaria. Es un sombrerucho viejo, un plato de repollo rancio recalentado. Nomás los ingleses se expresan así. Deliciosa la expresión que usa ahí. Y sigue. En el periodo patriarcal y en el Éxodo, nuestros dos amigos están completamente fuera de su elemento, desesperadamente mal informados y totalmente engañosos. Su tratamiento del Éxodo es uno de los más factualmente ignorantes y engañosos que este escritor haya leído jamás. Ahora, no nos ha dado un argumento realmente, vamos a ver eso, pero cuando un egiptólogo de clase mundial habla así de lo que tú estás estudiando, yo me preocuparía un poquito. Sigamos. Primer problema, dicen, bueno, estas fechas están en supuesto conflicto. Ahora, cuando la escritura aquí habla de 480 años, hay que tener cuidado con estos números. ¿Se acuerdan cuando vimos de tomar literalmente ciertos números en la escritura? Hablamos de la edad de algunos de los patriarcas y todo esto. Bueno, sucede que estos 480 años más bien serían como 300 años. ¿Por qué? Porque cuando está hablando aquí de estas 12 generaciones, de estos 480 años, lo que muchos estudiosos piensan, y estudiosos conservadores, no estoy hablando de críticos, estoy hablando de conservadores, dicen que esto es una multiplicación de 12, que es un número significativo en la Biblia, 12 tribus, 12, y el número 40, que es otro número muy significativo en la Biblia. Y él dice, el escritor aquí está combinando estos dos números, pero los antiguos hebreos no estaban preocupados tanto con la cronología como estaban más preocupados por los hechos que por la cronología. Ahora les puedo mandar el argumento completo de Ken Kitchen, y también tenemos aquí en Houston, de hecho viene a nuestra iglesia,
uno de los egiptólogos más eminentes de todo el mundo. Se llama James Hofmeyr. Y James Hofmeyr ha escrito de esto, de hecho es de los más eminentes acerca del tema, y lo podemos, de hecho cuando vayamos a la cena de Navidad seguramente estará ahí. Ahí si tienen preguntas de esto le pueden ir a preguntar, pero lo tenemos aquí, así que calma, que no panda el cúnico. Pero él lo que dice es, más bien esto sería 300, porque las generaciones más bien son como de entre 20 y 25 años. Si tenemos estas generaciones de 12, de 20 a 25 años, nos da un número más bien como de 300. De hecho, otra cuestión interesante, ¿se acuerdan de lo que es la Septuaginta? Que es la traducción de las escrituras hebreas al griego. Adivinen qué, este número no checa tampoco en la Septuaginta. Está cambiado en la Septuaginta. Entonces, esto nos da pie a pensar que esto no es un número literal. Ahora, ¿qué pasa aparte cuando cambiamos este número de 300 y le restamos 300 en vez de restarle los 480? Nos da una cronología del Éxodo. Sí, el Éxodo lo movemos para acá, al 1260, 1250 aproximadamente. Si hacemos eso, entonces la cronología egipcia concuerda perfectamente con la cronología bíblica. Y tenemos una armonización muy, muy buena ahí. Ese es el primero. Vamos a ver más profundamente de esto. Un dato interesante es que sabemos que José, por ahí, David me preguntaba, ¿quiénes eran los hicsos? Bueno, ahí lo tienen en su estudio, pero los hicsos eran regentes que estaban dominando la casa, la dinastía egipcia de faraones. Entonces, en ese tiempo de José, los faraones tenían un rey foráneo, prácticamente lo que era. Por eso después se derroca esa dinastía, y ahí es donde cobra sentido la frase que dice la Biblia que llegó un faraón después que no conocía de José, ¿se acuerdan? Entonces, esta cronología tiene sentido también con eso, con los hicsos que estaban dominando en aquel tiempo. Entonces, realmente tenemos explicaciones buenas para esta cronología, no es problemática, problema resuelto. Vamos a ver más profundamente de esto también, no se preocupen. El segundo decían, ¿dónde están los jeroglíficos? Bueno, déjenme decirles algo de los papiros, que fueron invención de los egipcios. Los papiros son donde tenemos muchos escritos egipcios, y también el Nuevo Testamento. La mayoría del Nuevo Testamento está escrito en jeroglíficos, en papiro. Y el papiro se saca de una planta que se llama papiro, que crece, adivinen dónde, en toda esa delta del Nilo. Son unas espigas que crecen ahí a las orillas de los ríos, y con eso hacían el papel. Pero el problema de ese material es que con la humedad se deshace, es como de la consistencia del papel, las bolsas del papel que nos dan en el mercado. Ándale, sí, se deshacen con la humedad. Por eso sobreviven más en los lugares secos. Y ven toda esa parte verde que está arriba, es vegetación. Esto es un mapa de Google. Entonces, toda la parte café es desierto, y lo que está verde es humedad, es selva, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede acá. Entonces, lo que dice Ken Kitchen es, obviamente nada de lo que escribieron los judíos habría sobrevivido. Aparte, si salieron de pronto, deprisa, ¿ustedes creen que los egipcios iban a querer tener todos esos registros de cómo se les escaparon todos los judíos? ¡Qué honor tan grande!, ¿no? Se nos escaparon todos los judíos. Mira todos los escritos de ellos aquí, vamos a guardarlos para que la posteridad lo pueda ver y analizar. Obviamente, si hubiera habido registros de esos, o los habrían destruido o se destruyeron solos en las arenas del tiempo.
Por el otro lado, tenemos evidencia bíblica. Éxodo 14:3 dice algo interesante. Dice, el faraón va a pensar, los israelitas andan perdidos en esta tierra, el desierto los tiene acorralados. ¿A qué se refiere esto? Bueno, si ligamos esta cita con el Éxodo 14:3, un pasaje anterior, dice, Dios no los llevó por el camino que atraviesa la tierra de los filisteos, que era el más corto. Pues pensó, si se les presentara batalla, podrían cambiar de idea y regresar a Egipto. Por eso les hizo dar un rodeo por el camino del desierto. Entonces la ruta obviamente no fue por esas fortificaciones, la ruta fue por abajo. La ruta de salida fue por abajo. Obviamente Dios ni los judíos eran tontos en este respecto, no se iban a ir por toda la línea de fortificaciones ahí. Entonces esto no es absolutamente ningún problema. Ahora dicen, vamos a ver este argumento ahorita en un momentito, pero no tenemos problema con esto. El tercero que dicen es que no hay evidencia de un peregrinaje en el desierto. Y aquí lo que hay que considerar es que obviamente ellos están buscando algún escrito donde se diga judío, ¿sí? Pero a los judíos no les llamaban judíos en Egipto, les llamaban asiáticos. Por eso no hay, o sea, están buscando en el lugar incorrecto. Pero de asiáticos tenemos muchos jeroglíficos, incluso en paredes metidas, donde habla de asiáticos. Y hay mucha información acerca de la presencia de los israelitas en Egipto. Entonces, esto tampoco es un problema serio. Por el otro lado, dice, ay, mira, estuvieron tantos años en el desierto y no encontramos nada. No hay nada en la península de Sinaí. Bueno, dos cosas aquí. ¿Alguien ha ido al oeste de Texas? Ni a Galveston, ¿no? Nosotros hace un año y cachito fuimos a California y manejamos por todo Texas. Déjenme decirle, eso está más largo que un día sin pan. Para salir de Texas fue lo que más largo se me hizo. Bueno, esta península de Sinaí es como del tamaño de West Texas. Y decir, ya escarbamos todo ahí y no encontramos nada, se me hace una gran exageración. Hay mucho que buscar por ahí. Segundo, no hay mucha gente que le guste estar en el desierto 40 grados centígrados buscando rastros de los judíos, ¿sí? Y tercero, las arenas de desierto también acaban con todo. Ahí no hay árboles, no hay vegetación que pueda cubrir las cosas. Ahí tienes una erosión total y el clima es inclemente. Por otro lado, tenemos evidencia de un grupo que ¿se acuerdan que hablamos de las minas de turquesa que estaban en este lugar en Serabit el Kadim, donde se encontró una pieza de escritura paleocananea, ¿sí? Los primeros indicios de escritura paleocananea, ahí se encontraron. Y adivinen quiénes los escribieron. Los cananeos. Y sabemos entonces que ya había aquí presencia cananea, pero no sabemos cómo llegaron ahí. No dejaron un rastro en el desierto, que nadie sabe cómo llegaron. Nadie sabe. Pero pudieron, obviamente sabemos que llegaron, y lo mismo pudo haber sido con los judíos. Tercero, no es problema tampoco para nosotros, problema resuelto. Les estoy dando la versión corta, porque no quiero dejarlos en incógnita. Después vamos a ver a más profundidad. ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí, sí. Los dos hombres fueron al desierto y buscando, y ellos trataron de buscar evidencia. Bueno, ellos han hecho excavaciones por allá también, pero no son los únicos. Hay equipos no es como en Indiana Jones. Hay equipos de egiptólogos que están excavando todos estos lugares. Jim Hofmeyr es uno de ellos. Ellos también han estado en excavaciones allá.
pero obviamente no han estado en toda la península de Sinaí. Ellos han estado excavando unos 20, 25 años, más o menos. Entonces, como te darás cuenta, es un lugar muy grande. Tenemos, o sea, estos lugares han sido excavados desde hace mucho tiempo, los 800 y tantos. Primero los alemanes, los franceses han estado ahí, egipcios, han estado israelitas, de todo. Y aparte, como es una zona también conflictiva, a veces no se puede entrar libremente. Entonces, no se puede decir, uy, ya, no hay ningún problema, ya excavamos toda esta parte y no encontramos nada. Tienes buena pregunta. Sí, Milton. Para mí ha sido una pregunta constante esto. Desde niño nos han hablado del Éxodo, hemos cantado canciones y uno dice dónde están las evidencias. Yo vi recientemente un documental de Timothy Mahoney, donde él relata, él es un productor de películas, pero eso realmente relata los datos de diferentes arqueólogos, de diferentes escuelas. ¿Cómo se llamaba el documental, te acuerdas? Patrones, evidencias y patrones del Éxodo. Ok, ahí sale James Hoffmeyer. Ese está en inglés. Sí. Sí, y ahí lo que hacen es presentar las dos perspectivas. Yo cuando él no está muy de acuerdo en lo que presentan ahí, Jim Hoffmeyer, por eso una vez me lo encontré en la biblioteca y le digo, hey Jim, vi que estuviste en el documental, en la película de Patrones de Evidencia, y nomás me vio y me dice, digo, bueno, ok, no está muy de acuerdo, ya con eso me dijo todo. Pero yo creo que lo que hay que estar consciente es que las dos líneas de evidencia son defendibles, pero yo les estoy presentando lo que a mí me hace más sentido, lo que a Jim le hace sentido, lo que a Mark le hace sentido. No quiere decir que es la única explicación, Lo que pero... dice ese documental es lo contrario que están muchos arqueólogos. Sí. Los egipcios, los alemanes dicen una cosa, y parece que hay unos austriacos que consiguen más evidencia, nada más ellos dicen hay que excavar un poco más. Claro. O sea, conseguir evidencia muy palpable de un pueblo que salió de repente. Sí. Sí, o sea, la evidencia está ahí. Aquí creo que lo importante a resaltar es esto. Estos hombres dicen, es un mito. Nosotros decimos, hay evidencias sólidas. La única cuestión para nosotros como creyentes es cuál es la cronología correcta. No es que no la tengamos, es que estamos investigando todavía la cronología correcta. Y estas dos cronologías tienen argumentos a favor y en contra, pero les estoy presentando lo que tiene más sentido para mí. No tienen que estar de acuerdo, pero... Entonces, vamos a terminar, ya falta poquito. La cuarta pista que ellos dicen es que hay algunas cuestiones aquí que apuntan a que el éxodo sucedió esto del éxodo se escribió, se inventó por el año 600, ¿sí? Ellos dicen, hay usos de nombres de personas y lugares conocidos por el año 600. ¿Cuál es el argumento aquí? Ellos dicen, si hacemos un análisis de los nombres de aquella época, ¿sí? del año 1440 y un análisis de los nombres en el 600, los nombres son más bien como del 600. Ahora, esto es un argumento interesante porque podemos rastrear algunos nombres, pero no todos. Y estos nombres eran muy comunes. Por ejemplo, mi nombre, Christophe, es francés, pero en realidad tiene origen griego. La raíz es Christophoros, y es una unión de Cristo y foros, que quiere decir portador. ¿Sí? No quiere decir que siempre lo haga bien, pero no sabía eso de mi nombre, lo acabo de descubrir. Ahora, ese nombre es antiquísimo. Yo encontré por ahí franceses que vivieron en 1200, 1400, 1500 con mi nombre, escrito como yo lo escribo. Así que esto es un argumento medio debilucho. No solo eso. Si vemos lo que dice
Kitchen acerca también de esto del faraón. Dice, no se menciona al faraón. Bueno, esto es un argumento a favor, más bien a favor de una fecha de 1200 y tantos, 1250. ¿Por qué? Fíjense lo que dice. Dice, tal acusación, decir que el faraón no se menciona, es lo que uno habría esperado de un humanista antibíblico mal informado de los años 1850, mas no de un gran erudito de los 90. No ha entendido las fuentes y las antiguas costumbres de los escribas. La gente en el periodo de Ramsés, por costumbre, hablaba de su regente como faraón o faraón nuestro buen señor, mas no por su nombre. Y de hecho luego continúa, en el año 600 sí se le llamaba a los faraones por su nombre. Entonces esto es aparte evidencia de que se escribió con anterioridad. Y otra cuestión interesante, ¿se acuerdan que dice, no había peligro de invasión en los años 1200 y 1400? Para el 600 sí había este peligro de invasión. Ahora aquí la pregunta es esta: si no había peligro de invasiones, entonces ¿por qué construyeron todas esas fortificaciones anteriormente? Y sabemos que estas fortificaciones están fechadas correctamente en el siglo XIII, siglo XIV. Entonces, si no había peligro de invasión, ¿por qué construyeron todos esos fuertes? ¿Sí? Entonces, vamos a ver más de esto, es muy interesante. Vamos a ver un poco más a profundidad, pero con estas pistas tampoco hay problema. Vamos a profundizar un poco más en este tema. Esto fue como que la introducción y para que vean un panorama general de lo que está diciendo la gente. Estos son los argumentos que yo me encuentro todo el tiempo con gente fuera de la iglesia, con escépticos. Entonces, no se preocupen, vamos a ver de esto. Si quieren un artículo más profundo, les puedo dar un artículo. Si quieren un libro, les puedo dar un libro. Y les puedo dar información hasta que les revienten las orejas. Pero vamos con nuestros puntos para casa. Dice esto la Escritura. Dice Éxodo 1:13, dice, los egipcios pues obligaron a los israelitas a trabajar duramente. Yo creo que hay que tener la perspectiva de que no hay razones para dudar de esta historia. Esta historia es fundacional para lo que viene después, es fundamental para la identidad de Israel, de todo un pueblo, de toda una nación, y el pueblo de Israel ahí está. ¿Sí? Tenemos que considerar todo esto cuando estamos viendo estos temas. Número 2. Otro punto es que dice Salmo 78:11, dice, olvidaron sus obras y los milagros que les había Dios mostrado. Llega un momento en que esta generación que sale de Egipto empiezan a olvidar lo que Dios hizo por ellos. Hay un peligro muy grande cuando olvidamos de dónde venimos, y la mayoría de nosotros no nacimos aquí. Yo me identifico con esta gente que vino de lejos, que muchas veces están sufriendo cosas difíciles, pero están ahí, están trabajando y estamos algunos fieles al Señor. No seamos como esta generación que dice olvidaron sus obras y sus milagros. No nos olvidemos de eso. Y finalmente dice el tema que estamos viendo de estos hombres es liberación. No mistifiquemos esta palabra de liberación, porque para lo que ello significaba era ser libres del yugo de los faraones, y cuando salieron de ahí y se liberaron, tenían acción de gracias, tenían gratitud, y no solo eso, sino que sufrieron también un cambio. Veamos que la Biblia también nos cambie.
Que no nada más nos quedemos con el conocimiento en la cabeza y digamos, ah, qué bonito el Éxodo, siguiente capítulo. Que sea algo que trabaje en nuestra vida y que nos cambie, porque si no, de nada sirve estudiarlo.